Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Grupo Colegio Mexiquense en la licenciatura de Pedagogía. En esta ocasión nos toca trabajar con un café literario en la materia de Educación Popular y Comunitaria, otorgada por la docente Erika Guadalupe Popoca Amaro. Nuestro equipo está conformado por Alarcón López, Magali Natalie, Cervantes Acevedo, María Fernanda, Pérez Lara, Ángel David, Pérez Noriega, María Elena, Sánchez Hernández, Jessica Yasmín y Torres Manjarres, María Concepción. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y por consiguiente les hablaremos acerca del capítulo 2 del libro La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. En este capítulo nos habla de que existen dos actores principales, el cual es el educador y los educando. A este tipo de educación se le denominaba como educación bancaria, ¿Qué es la educación bancaria? donde el educador era el único o el responsable de vaciar o depositar los contenidos, la información o incluso su conocimiento. Esto se daba a través del método de repetición y memorización, donde su principal función de los educando era guardar y archivar lo que les proporcionaba el educador. A esta etapa también se le llama etapa de la ignorancia, donde el único que sabía era el educador y pues los educandos no tenían ni idea de lo que trataba, ¿no? Este, Sin embargo, pues se daba a través de la palabra y por lo tanto no era una educación donde pues erradicara un cambio eh, hacia la sociedad. ¿De qué manera se caracteriza este pensamiento? Este pensamiento es el que no se deja confundir por las visiones parciales de la realidad, perdón. Por el contrario, busca que todos los nexos conecten contra uno y otro punto. Para esto mismo se utiliza la concepción bancaria de la educación, que es la que se vincula a todo el desarrollo de una acción social de carácter paternalista en los oprimidos. Tienen el nombre de asistidos. Los oprimidos son la patología de las sociedades sanas. Precisan ser ajustados para ella. Se transforman mediante sus mentalidades de hombre. Los tienen como ineptos y perezosos. Buscan una solución que dejaría la condición para que sean seres fuera de, y supuestamente se busca otra para que sean seres dentro de la cultura para que se transformen. De hecho, ellos no buscan integrarse ni incorporarse a esa estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan convertirse en seres en los que no perciben aquellos que acaban de llegar la educación bancaria. De forma deliberada o no, en los propios depósitos se encuentran las contradicciones revestidas por una exterioridad que las oculta y que tarde o temprano los propios depósitos pueden provocar un enfrentamiento contra la realidad en este movimiento y se despiertan los educandos, que hasta entonces son pasivos contra su domesticación. La acción que tienen al identificarse desde luego con los educandos se orienta en el sentido de la liberación de ambos. Los educandos cumplen con su tarea y esta concepción bancaria, más allá de los intereses preferidos, tiene otros aspectos que envuelven una falsa visión de los hombres. Sugiere que sea una dicotomía inexistente de los hombres del mundo. Se dice que la conciencia de los hombres es como una sección mecanísticamente separada de lo que ellos piensan, o sea que es como todo lo contrario a lo que ellos piensan. Los depósitos permanentemente hacen que el mundo lo vea transformándose y lo transforman a sus propios contenidos. Esta concepción equivocada de los hombres se escribió que estarían dentro de sí mismo como trozos del mundo en el que se circundan. Eh, Habla sobre las mesas, las tazas de café, que supuestamente son objetos que están aquí y que son como los hombres. No se distingue entre hacer presente y conciencia entre hacer entrar a la conciencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de la educación bancaria? Es importante reconocer que Paulo Freire hace una
crítica hacia la educación bancaria, ya que como bien sabemos la educación bancaria se considera tradicionalista y pues en un sentido más amplio el estudiante no tiene esa interacción con su docente, lo cual por ende provoca un nulo diálogo, y hay que hacer hincapié en que se debe hacer esa autorreflexión entre lo que es la educación liberadora, ya que esa se refiere a que debe ser más reflexiva, en la que el docente y el alumno deben de tener esa interacción para poder lograr una liberación del educando y asimismo también del docente. Él hace esta crítica puesto que quiere mejorar la educación, que con el paso del tiempo se logre hacer una mayor interacción, y pues hay que también decir que Paulo Freire es un maestro en lo que dice, ya que es importante hacer esa reflexión donde el docente y el alumno puedan llevar a cabo un mejor aprendizaje, y obviamente sea un aprendizaje significativo, el cual logre hacer que el alumno se le queden grabados los conocimientos y asimismo su aprendizaje sea más óptimo y más que nada logre esa superación. Entonces, a grandes rasgos es lo más importante, que la educación sea libre y que el alumno pueda aprender tanto del docente y también el docente del alumno. ¿Qué nos puedes decir acerca de la praxis del educando, del educador y de alguno de los lineamientos que son utilizados como instrumentos? El cómo educar se divide en dos partes. El primero, cuando el educador deposita al educando la información literal y el cómo se deben hacer las cosas, o tu forma de llevar la vida y los aprendizajes adquiridos a lo largo de. La segunda es cuando el educador te comparte la información como una experiencia vivida que te hace que lo sientas tan tuyo. Aquí es donde entra la praxis y te cambia tus perspectivas y tu manera de ver las cosas o la situación. También hablamos sobre el depósito bancario, así le llaman a lo que hacen llenar los vacíos que tienen de los hombres que no comprenden y no son cuerpos conscientes. Los lineamientos que son utilizados como instrumento tienen el objetivo de liberar. De esa manera hacen a los hombres los cuerpos conscientes, con la conciencia intencionada, para una mejor comprensión de la vida, y ahí se aplique la praxis. De tal manera se forma la comunicación, ya que se basan en una conciencia espacializada. Mecánicamente es llamada cuerpos conscientes, ya liberados y con menos problemática, y así la mejor comunicación entre hombres o la comunidad. Y finalmente se hace la convivencia intencionalizada, donde se hace la existencia de la comunicación. En este capítulo nos habla de la educación problematizadora, que no es una fijación reaccionaria, sino un futuro revolucionario. Y la condición de los hombres como seres históricos son más allá de sí mismos. De esta manera, profundizando la toma de conciencia, los hombres se adaptaron a ella como una realidad histórica. La práctica bancaria subraya que directa o indirectamente la percepción fatalista cede lugar a la transformación y búsqueda del cual los hombres se sienten sujetos. La práctica bancaria fundamental es tener conciencia inmersa en ella, superando el autoritarismo del educador bancario, supera también la falsa conciencia del mundo. ¿Qué se puede decir acerca de la educación como práctica de la libertad, según Paulo Freire? Y bueno, pues siguiendo con el tema, cuanto más se problematizan a los educandos como seres en el mundo y con el mundo, pues mayormente se sienten obligados a responder ciertos desafíos. Sin embargo, pues captan al desafío como un problema en sus conexiones con otros. Y bueno, otro de los puntos importantes que se menciona en este capítulo es la educación como la práctica de la libertad.
que pues es aquella que practica la dominación e implica la negación del hombre aislado, suelto, abstracto y desligado en el mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente del hombre. En la concepción bancaria van llenando a los educandos de saberes falsos, que son los contenidos impuestos de la práctica problematizadora, pero pues los educandos a través del tiempo van desarrollando su poder en la práctica, en la capacitación y en la comprensión. Entonces la tendencia tanto del educando como el educador y de los educadores al educando es el establecer de una forma auténtica el pensamiento y la acción. Por ello, la educación problematizadora está haciendo en sí un esfuerzo permanente a través del cual los hombres perciben críticamente cómo está siendo el mundo en el que y con el que están. En conclusión, la bancaria mantiene ocultas ciertas razones que explican la manera de cómo están siendo los hombres en el mundo y matifica la realidad. La problematizadora está comprometida con la liberación y se empeña en la desmitificación. Y para terminar, la concepción y la práctica bancaria terminan por desconocer al hombre como un ser histórico, en tanto que la problematizadora parte precisamente desde un carácter histórico y la concepción bancaria recalca la permanencia. Con esto concluimos nuestro capítulo número 2 acerca del libro Pedagogía del Oprimido.